Era lunes 12 de agosto de 1974 y me encontraba en una silla al fondo de una sala, con más gente, todos en las mismas condiciones. Era el lugar conocido como Londres 38. Esa tarde, cerca de las 7, me había detenido la DINA. Comenzamos a bajar por Grecia al poniente. Con el ánimo de romper el hielo, le pregunto a la gente que me custodiaba: ¿vamos a Londres? Y eso desató la ira del tipo. Un golpe en el rostro me botó los lentes y quebró los vidrios. ¿Qué sabías vos de Londres, weón?, me dijo. Londres 38 fue un edificio utilizado por la DINA con el fin de detener y torturar a opositores de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue construido en el año 1925 para su uso residencial por la familia Donoso. En los años 70 esta fue adquirida por José Gutiérrez, miembro del PS, y fue sede de este partido hasta el 73. El inmueble es un sitio histórico, ya que en septiembre del 73, cuando la dictadura se apropió de este para utilizarlo como centro de operaciones de la DINA, donde se llevaban a cabo detenciones, torturas, exterminios y desapariciones de los opositores de la dictadura. Conocida en la jerga militar como Cuartel Yucatán, este centro fue uno de los primeros sitios instalados en la región metropolitana, que incluso otros centros como Villa Grimaldi o José Domingo Cañas. En su ofensiva represiva contra el MIR, PS y el PC, la mayoría de los ejecutados en este centro fueron del MIR. Este centro estuvo activo hasta el 75, con la cooperación de diversas empresas las cuales facilitaron sus camiones frigoríficos para ser utilizados como medio de transporte. En el 78, esta propiedad es transferida al Instituto Higgins, la cual está profundamente ligada al Estado, y ésta se dedicó a anular pruebas al modificar la residencia para que ésta sea más difícil de identificar. Esta pequeña pieza del segundo piso fue utilizada para torturas en solitario. Estuvieron en la camioneta me trataron con cierta consideración. Don Miguel me aseguró que me dejarían libre y que si tenía algún inconveniente lo hablara con él. Era una camioneta Chevrolet C10, doble cabina y con un toldo atrás. Normalmente iban 4 agentes, 2 adelante y 2 atrás, uno al lado del detenido. Me pusieron una cinta roja en los ojos. La camioneta giraba de un lado para el otro. Yo traté inútilmente de darme cuenta para dónde me llevan. La desorientación y el no saber dónde estás crea una profunda inseguridad. En esta pieza se trataba a los enfermos y heridos, solo para más tarde poder sacarle más información. Esta, la habitación más amplia del segundo piso, era usada para interrogatorios simultáneos de 2 o más personas, donde habían implementos de tortura. A su vez, estaba entre cuartos de tortura, de los cuales se podía escuchar los gritos de lamento de sus compañeros. En los momentos de silencio se podía escuchar el particular sonido de las calles de adoquín, lo cual ayudó a identificar de manera más fácil la localización de Londres 38. Días después entendí su enojo. Yo sabía de la existencia de Londres 38 y mucha más gente también. Allí llegaban personas a preguntar detenidos sin conocer su paradero. La noche era lo peor. En medio del silencio se escuchaba mucho más de lo que uno quería saber. La tortura a otros era peor de lo que uno podía soportar. Mientras estás en la parrilla o te están golpeando, tú sabes lo que te hacen. Cuando los gritos ahogados por los llantos de una mujer llegan a tus oídos, te imaginas lo peor. Cuando te lo hacen a ti, logras morder la rabia y el dolor, pero al escuchar a los demás, tu indignación solo te permite llorar en silencio. La valentía para enfrentar a los monstruos capaces de hacer eso solo se ve en las películas. Vendados, asustados y vejados en esas condiciones, nadie quiere ser héroe. Entre las conversaciones en voz muy baja, supe que había otros lugares de detención. Cuando me llevaban experimenté el típico procedimiento, que en mi caso fue muy paulatino. El tratar al prisionero primero con respeto, luego tutearlo y luego humillarlo con garabatos. Al llegar al recinto, se abrió la puerta metálica y se introdujo la camioneta por la entrada con piso de baldosas negras y blancas. Como todos, trataba desesperadamente por el lado inferior de la venda de retener cualquier detalle. Luego me entraron a una habitación y me dieron un café caliente. La valentía para enfrentar a los monstruos capaces de hacer eso solo se ve en las películas. Vendados, asustados y vejados en esas condiciones, nadie quiere ser héroe.
Entre las conversaciones en voz muy baja, supe que había otros lugares de detención. La noche, las campanadas de la iglesia y el silencio, llegaba de nuevo el miedo por mí y por todos los demás. En el día también se subía al segundo piso, que era donde se hacían las torturas, pero había ruido y eso enmudecía el dolor. Escuchar otra vez los gritos era insostenible. Había parejas que eran torturadas al mismo tiempo. Padres con hijos, abuelos con nietos. Yo ya era padre. Mi hijo tenía 2 años, 4 meses, y no quería que supiesen de él ni de mi señora. Eran capaces de todo. La sala, como todas las del segundo piso, exceptuando la enfermería, fue una sala de tortura e interrogación. Pero es posible que esta sala también haya sido testigo de cómo los guardias jugaban de manera retorcida con los detenidos, quienes, abrumados por el miedo, seguían las órdenes de sus torturadores. En este lugar se formaban a los detenidos antes de ser trasladados a otros recintos o a las periferias de la ciudad donde serían liberados. Y la zona de foso están separados por el espacio en el que ahora se ve el plasma, y este último era utilizado para aislar a los detenidos, para que así se desesperaran más fácil y pudieran soltar la información sin tanto esfuerzo. Ese lugar aún me persigue. La casa de las campanas se solía llamar. Recuerdo haber llegado junto a 3 personas en una camioneta en lo que era un 1 de octubre de 1974. Solía tener los ojos tan vendados, pero lograba ver el suelo, que era de color blanco y negro. Me hacía recordar un tablero de ajedrez. La audición era lo único que me permitía orientarme, pero también solía escuchar los lamentos y los gritos de las personas siendo torturadas, siempre y cuando no fuera yo el que estaba siendo torturado. La gente que mandaba a ese lugar solía poner altavoces para que no se escucharan los horrores que ocurrían allá adentro. No sé cómo logré escapar de ahí, pero cuando lo logré, me fui del país y ahora resido en España. Extraño mi país, pero no me siento mentalmente preparado para poder volver. Acepté a grabar este testimonio para que no se olvide esta triste historia. Luego de eso, me esposaron y me juntaron al resto de los prisioneros. Pasaba cada día vendado y esposado junto al resto de mi grupo, en la sala blanca con molduras francesas, donde sentados esperábamos los interrogatorios. Con gran riesgo se podía mirar por debajo de las vendas y reconocer el parquet finos y los muros blancos con sus molduras. Un día me puse a orar y a recordar pasajes de los evangelios. De repente se me acercó un guardia y me dio un golpe en la oreja y me dijo: para que aprendas a llevar tu cruz. Me dolió mucho y me salió sangre en el oído. Pensé que me había reventado el tímpano. Yo estuve en Londres parece que 4 días, pero entiendo que los grupos cumplían normalmente 2 semanas de tortura. En mi grupo habría unas 10 o 12 personas. Parece que había una cierta rutina. Se empezaba con mucha tortura para así ir quebrándolos. Luego venían los interrogatorios, electricidad y nuevos interrogatorios. Recuerdo que cuando esperábamos sentados, vendados y esposados, en círculo con la espalda contra la pared, llamaban a uno y se lo llevaban. Volvía hecho pedazos. Pedía agua y le decían que no podía, porque sabía que le haría mal. A mí no me llamaban, lo que me tenía muy tenso, porque me imaginaba que me harían lo mismo. Me llamaron unas 2 veces, me sentaron en una silla dura con la cabeza contra las baldosas. Me imaginaba cualquier cosa. Parece que para algunos esos interrogatorios eran repetidos, pues no se quebraban. Ese día me tocó a mí. Me sentaron en una especie de baño con la cabeza contra los azulejos y sentí un ruido de agua de una tina. Esperé un largo tiempo, luego un tipo con voz profunda. A veces se me acercaba demasiado. Yo había decidido una estrategia peligrosa, que era no negar ni escondiendo información fácil de encontrar, y así tratar de arreglármelas para ocultar la información que ponía en riesgo a ciertas personas. El interrogador, como ya dije, tenía una voz profunda y pesada, pero nunca lo pude ver. Pero según el psicólogo Tito Sackmuth, que se encontraba en mi grupo, como luego me lo contó en el Estadio de Chile, estaba seguro que se trataba del psicólogo criminalista Hernán Tuani.
de la Universidad de Chile, quien trabajó en investigaciones durante varios gobiernos y con quien Tito había hecho una gran amistad y los estudios o prácticas. Por otra parte, uno de los suplicios más graves que tuvimos que vivir ahí fue la picazón por no poder lavarse. Tantos días sudando frío por la tensión y el miedo, me picaba todo el cuerpo y uno debía permanecer sentado sin poder estirarse. Lo otro también era el hambre y el sueño. La boca se me ponía muy seca por los nervios. Al baño nos llevaban solo después de múltiples pedidos y cuando se les antojaba. Pero lo peor era la cabeza, que daba vueltas y vueltas preparando inútiles argumentos. En la calle Londres dormíamos tirados en el suelo de un baño con baldosas y urinarios malolientes, siempre vendados y esposados de a dos. Dormíamos apilados y recuerdo que una vez el de al lado se empezó a mover extrañamente. Yo lo rechacé en brusco y no insistió. Eso de dormir es un decir porque no sabíamos cuándo era de día o cuándo era de noche y eso nos desorientaba. Además, cuando dormíamos nos despertaban continuamente. Pareciera que al tercer día mi estado psicológico era tal que comencé a tener alucinaciones. Esto era muy temido. Se me ocurrió que todo esto era una simple imaginación y que debía pararme, partir y dejar el recinto. Fuera de asustarme, estas cosas me hicieron después reflexionar de que la tortura brutal era innecesaria, ya que una persona se quiebra fácilmente solo por situaciones vividas. Recuerdo que pasaba hambre. Nunca sabía cuándo comería algo. Sin embargo, los guardias nos hacían ver que comíamos bien. Un buen día, después de un eterno ayuno, nos sirvieron un rico flan. Era parte del tratamiento, así como torturaban los buenos y los malos agentes. O quizá era parte del proceso de gradual distensión antes que nos mandaran a otro lugar. El último día, recuerdo que ya no hubo interrogatorios y se sentía un cierto relajo.